Desde la avenida de Circunvalación, a 4 kilómetros del centro de San Luis, la figura inconfundible de las pirámides se recorta sobre el paisaje serrano. Este complejo edilicio, terraza de Portezuelo, fue inaugurado en 2010 como un homenaje al bicentenario de la Revolución y recordatorio de las culturas originarias. El proyecto pertenece al arquitecto cordobés Esteban Bondone. En este sitio funcionan la Casa de Gobierno y los ministerios provinciales. Se trata del primer edificio público del país con características sustentables. Respecto a su construcción, todo el complejo de 90.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de 250 hectáreas se levantó en tan solo 18 meses. La forma de pirámide no tiene nada que ver con los egipcios, sino que es un tributo a las culturas originarias sudamericanas que utilizaban este tipo de construcción escalonada. La ubicación elegida para instalar el complejo, sobre lo alto de una de las serranías, también responde a la historia. El terreno fue señalado por algunos arqueólogos como uno de los posibles puntos de fundación de la antigua San Luis. Otras razones más coyunturales apoyan esta decisión, dado que con esta obra se revalorizan los barrios circundantes a la zona sur de la ciudad. Las características centrales del proyecto son la funcionalidad, la transparencia y el aprovechamiento de los materiales nobles de la zona. El acero y el vidrio, junto con la piedra y la madera, son los componentes principales de su estructura, que se complementa con espejos de agua y vegetación circundante, fruto de un plan de forestación. La idea original fue del propio gobernador y para su ejecución participaron 3 constructoras armando una UTE, en la cual terminaron empleando a 1.800 personas, siempre dando prioridad a la mano de obra local. La construcción central del complejo es la vistosa pirámide integrada por 3 bloques articulados que asemejan a toboganes. Cada uno de los bloques tiene 6 niveles, incluido el subsuelo. El piso superior del bloque central está reservado al despacho del gobernador, oficinas y una sala de reuniones. El conjunto está rodeado por una plaza, el parque cívico, destinado al encuentro, la recreación y a los espectáculos públicos. Cabe destacar que la nueva sede de gobierno puntano es el primer complejo edilicio público, ecológico y sustentable del país. Cada detalle en él ha sido pensado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Entre otras características, cuenta con un sistema de iluminación inteligente, aberturas de DBH, equipos de reciclaje de residuos, planta de tratamiento de agua y forestación con especies nativas. Al ser un edificio vidriado, aprovecha al máximo la luz solar y a su vez un sistema automático y centralizado controla el encendido y apagado de luces en todo el proyecto según el caudal de la gente que circula. Las aberturas están compuestas por 2 vidrios separados entre sí por una cámara de aire seco que actúa como aislante térmico y de la humedad. Esto disminuye hasta un 70% el consumo de la energía en climatización por las pérdidas de calor. La implementación de este sistema de aislamiento es de suma importancia, teniendo en cuenta que las pérdidas y ganancias de calor a través de las superficies de ventana constituyen no menos de un 20% de las pérdidas totales de energía de un edificio. Todo el complejo está dotado de un sistema de refrigeración y calefacción volumen de refrigerante variable. Esto permite enviar la cantidad de refrigerante necesario de acuerdo a las necesidades de cada unidad interior para enfriar de forma inteligente y haciendo un uso eficaz de la energía en comparación a sistemas tradicionales. Asimismo, el predio dispone de un sistema de reciclaje de residuos, basado en la separación inicial de los desperdicios en cestos diferenciados por papel, plástico y orgánico. En tanto, los traslados dentro del complejo se realizan mediante vehículos eléctricos, con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover el uso de energías renovables y limpias destinadas al transporte. El conjunto edilicio está rodeado por 240 hectáreas de forestación con plantas y árboles nativos, que al estar debidamente aclimatados requieren baja cantidad de agua para riego en comparación con especies exóticas.
Por otro lado, posee una planta de tratamiento de agua que permite contar con riego y limpieza proveniente de las lluvias. Si te gustó el video, ponle like, suscríbete y compartilo para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.